Muy bien, la semana pasada introduje en la parte inicial del culto algo titulado Conociendo a tu pastor. ¿Os acordáis? ¿Sí? Esto lo utilizo un poco para romper el hielo, ¿vale? Y para que me conozcáis un poquito más. Si vamos a hacer iglesia juntos es importante que nos conozcamos, ¿vale? Y la semana pasada os dije mi edad, no la voy a repetir. Ya eso se quedó ahí en el olvido. Mi procedencia tampoco lo voy a repetir. Tiempo en el Evangelio, 23 años que llegamos al Señor junto con mi esposa. Voy a hablar muy brevemente de mi formación personal, ¿vale? Terminé el bachillerato hace ya bastantes años. Terminando el bachillerato hice una formación profesional en electricidad y electrónica automotriz. Fue algo en lo que desempeñé mi labor profesional durante 7 años en mi país. Luego lo abandoné. Ya no me pidas que te revise el coche, ya no sé nada de esto, ¿vale? Soy muy aficionado a cualquier deporte. Me gustan todos los deportes, de hecho practico deporte todavía. Me gusta el fútbol, el atletismo, la natación, el baloncesto. Todos los deportes me gustan. Admiro mucho a los deportistas. De hecho quise ser futbolista en mi juventud. Intenté ser futbolista más o menos de los 14 a los 17 años. La cosa no funcionó bien, así que me incliné por los toros. Quise ser torero. ¿Por qué os reís, hermanos? Esto lo tienes que quitar, ¿vale, José? Luego de la emisión en directo, ¿vale? Así que ese enfoque que tenía en ese momento en mi vida, esa ilusión, fue lo que me trajo a España hace muchos años. No vine yo a España como creyente inicialmente, vine porque quería llevar adelante mi profesión como torero y estuve 9 años de mi vida metido en ese mundo. Luego quise ser empresario, inicié un montón de empresas, panadería, negocios de comidas rápidas, cafeterías. Bueno, está claro que Dios tenía otros propósitos con mi vida. Y aquí estoy, ¿vale? Eso ya me conocéis un poquito más, ¿de acuerdo? Aquí estamos sirviendo al Señor. Muy bien, ¿por qué no nos ponemos en pie y oramos por la palabra? Vamos a orar por lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Señor, gracias te damos por el tiempo de adoración, Señor, por escuchar nuestra alabanza. Gracias por atendernos, gracias por la iglesia, gracias por todo lo que tú estás hablando en este tiempo a nosotros como hijos tuyos, Señor. Gracias, queremos estar atentos a lo que tú nos quieres decir en esta mañana de forma personal, Señor. Queremos que tu palabra nos transforme, nos enseñe, nos corrija, nos instruya, Señor. Padre, te pido que nos hables de forma personal a cada uno de nosotros. Sujeto mis labios, mi pensamiento y mi corazón a tu autoridad, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Sentaros, hermanos. Si alguien te preguntase qué iglesia te gustaría que hubiese aquí en este país, en España, ¿cómo te gustaría que fuese la iglesia cristiana evangélica en España? Todos tendríamos nuestra propia idea de cómo te gustaría que fuese esa iglesia. Algunos porque hemos venido de otras iglesias, ¿no? Algunos porque hemos tenido una serie de experiencias en las iglesias donde hayamos conocido del Señor y tenemos una idea de cómo nos gustaría. Una iglesia grande, una iglesia con una música impresionante, una iglesia con muchísimos ministerios, una iglesia llena de gente. No sé, cada quien tendría su propia idea, ¿no? Pero nosotros, ¿qué tipo de iglesia queremos ser? Aquí, en Fuenlabrada, ¿qué tipo de iglesia queremos ser? Seguramente que si hablásemos de forma personal, alguno diría, pues me gustaría que tuviésemos más influencia en la sociedad. Qué bueno sería que tuviésemos algún político entre nosotros, ¿no? Alguien con influencia allí. Otro diría, no, lo que tenemos que tener es más obra social. Tenemos que poder ayudar a más gente. Otros dirían, no, lo que tenemos es que orar más. Hay que tener más tiempo de oración y de búsqueda del Señor. Otros dirían, necesitamos salir a evangelizar más. Necesitamos más actividades evangelísticas. Otros dirían, no, necesitamos estudios de formación. Necesitamos crear una escuela bíblica. Y cada quien tendría su propia idea de cómo te gustaría que fuese su iglesia. Y yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer en este tiempo que estamos viviendo una etapa especial como la iglesia es, ¿qué tipo de iglesia quiere el Señor que seamos? ¿Qué tipo de iglesia es la que quiere el Señor que seamos nosotros? Más que la que a mí me gustaría ser, más que la que yo conocí en otro lugar, más que aquella de donde vengo, más que... ¿Qué iglesia quiere el Señor que seamos nosotros en este tiempo? Aquí donde el Señor nos ha puesto. Porque el Señor nos ha traído a este lugar. Aquí nos ha puesto el Señor. ¿Qué iglesia quiere el Señor que seamos? El Señor nos viene hablando
acerca de aspectos fundamentales que deben formar parte de nuestra iglesia. De nuestra iglesia Salem Ezer Fuenlabrada. Y empezamos hablando de que queremos que aquello que es Salem, paz, y Ezer, ayuda, sea una realidad entre nosotros. ¿Os acordáis? Creemos que eso es lo que Dios quiere que esta iglesia sea. Un lugar de paz y un lugar donde otros encuentren la ayuda necesaria para acercarse a Cristo, para cubrir sus necesidades. La semana pasada hablábamos de que también creemos que Dios quiere que esta iglesia sea un lugar de unidad. ¿Por qué? Porque Cristo oró por la unidad. Y nosotros tomábamos esa palabra para nosotros y decíamos: sí, Señor, queremos ser esa iglesia. Queremos ser ese pueblo por el que tú oraste. He puesto una foto en el PowerPoint. La siguiente, Laura, por favor. A ver si la podemos ver. Muy bien, ¿sabéis qué sitio es ese, no? Es la entrada de nuestra iglesia, ¿verdad? Es la entrada de nuestro templo. ¿Y por qué he puesto esta foto? Porque quiero que pensemos que de esas puertas para adentro seamos la iglesia que el Señor quiere. Y estoy convencido de que el Señor quiere solo lo mejor para nosotros. Solo lo mejor. Porque somos sus hijos y nos ama. Y tiene pensamientos buenos para nosotros. Así que, así he titulado este mensaje de hoy: solo lo mejor. Queremos de parte de Dios lo mejor para nuestra congregación. Y queremos que cuando personas entren por esas puertas se encuentren con lo mejor. Con paz, con unidad, con ayuda. Y hoy vamos a hablar de un texto muy conocido por todos nosotros. 1 Corintios 13, versículos del 1 al 8. Abrí vuestras Biblias, por favor. 1 Corintios 13, versículos del 1 al 8. Es un texto muy conocido para muchos, el texto que habla del amor más precioso que jamás se haya escrito. La preeminencia del amor. Escribe Pablo a la iglesia en Corinto: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Creo que este texto contiene lo que Dios quiere para nuestra iglesia. Lo mejor. Solo lo mejor. Analizaremos por qué Pablo le escribe este texto acerca del amor a esta iglesia. Es evidente que le escribe esto a la iglesia de Corinto porque tienen una carencia. Les falta amor. Les falta amor. Y yo quiero que nosotros en esta mañana como iglesia anhelemos tener lo mejor. Y lo mejor es el amor entre nosotros. Y vamos a analizar por qué Pablo le tiene que escribir esto a la iglesia de Corinto. Os he hecho un spoiler, porque esta es la parte final de la predicación, ¿vale? Esta es la parte final. ¿Sabéis lo que es el spoiler, no? Que vas contando una película antes de verla y ya te la dañó, ¿vale? Puedes decir: ya me dañó la predicación, ya sé cómo termina, ¿vale? Pero lo importante es, vamos a analizar por qué Pablo le escribe esto a la iglesia de Corinto. Si es una iglesia impresionante, y vamos a verlo. Vamos a leer cómo saluda Pablo a esta iglesia en el capítulo 1, versículos 4 al 9. Dice Pablo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La iglesia de Corinto era una iglesia que lo tenía todo. Según escribe Pablo, según los está saludando, está haciendo una valoración de cómo es esta iglesia.
¿Cómo es esta iglesia a la que él escribe? Y lo vamos a analizar muy rápidamente. Algunos aspectos que destaca Pablo. El primero, dice: doy gracias a Dios porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Estaban enriquecidos en Cristo. Pablo agradece al Señor la posición espiritual que tiene esta iglesia por medio de Jesucristo. Han recibido todo tipo de bendición en Jesús. El apóstol no pone en duda la autenticidad de la fe de esta iglesia. Están enriquecidos en Cristo. Y dice: y todo esto lo habéis recibido por pura gracia. Es lo que el Señor ha hecho de vosotros. No es por vuestros logros, no es porque seáis buenos, sino por la bondad divina. Estáis enriquecidos en Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremenda característica!, ¿verdad? Yo quiero eso para mi iglesia. Eso es muy bueno, que estemos enriquecidos en Cristo. Segundo aspecto que destaca Pablo en el versículo 5, dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Dice: en toda palabra y en toda ciencia. Sabían todas las doctrinas bíblicas, habían escuchado a los mejores predicadores. Esta iglesia fue fundada por Pablo, de tal manera que habían recibido una enseñanza doctrinal superior. Luego fue visitada por Apolos, un gran predicador. Además estuvo por allí Pedro, discípulo del maestro. Así que habían sido enriquecidos en Cristo y además tenían palabra, tenían conocimiento. Tenían grandes predicadores que habían visitado esta iglesia. Y Pablo lo quiere destacar. Dice: habéis tenido palabra, enseñanza, ciencia. Habéis tenido buenos ministradores allí. Tercer aspecto, dice el versículo 6: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Habían dado evidencia de ser auténticos cristianos, verdaderos creyentes. Había testimonio fuera de la iglesia de que eran verdaderos seguidores del Señor. Su testimonio público era bien conocido. Tenían un gran ministerio evangelístico. Testimonio de Cristo se daba a conocer a través de esta iglesia. Así que tenían muchas actividades evangelísticas y la gente daba fe de que esos eran unos seguidores de Jesús. Otro aspecto más en el versículo 7. Dice Pablo: de tal manera que nada os falta en ningún don. Tenían la manifestación de todos los dones espirituales. No les faltaba ninguno. Si los visitáramos, nos habríamos impresionado por la multitud y diversidad de dones y de talentos que allí se movían en esa iglesia. No carecían de ningún don, dice Pablo. Así que esta iglesia, enriquecidos en Cristo, con buena palabra, con conocimiento, con un gran ministerio evangelístico, y además, como estamos leyendo, el pueblo había sido capacitado por Dios para el ministerio. Había dones, todos los dones. Dice Pablo que no les faltaba ningún don. Y no se queda ahí Pablo. Dice además que están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Así que su esperanza es firme. En cuanto al futuro, ellos apoyan la escatología perfecta. Saben que Cristo volverá por su iglesia y los transformará para pasar la eternidad con Él. Dios completará su obra en ellos, está diciendo Pablo. Así que aquí tenemos un cuadro de la iglesia de Corinto. Estaban enriquecidos en Cristo, habían recibido todo, había evidencia de ser buenos creyentes, manifestaban todos los dones espirituales y su esperanza era firme. ¿Quién no quiere una iglesia como esta? ¡Wow! ¿Verdad? Una iglesia impresionante. La iglesia de Corinto, como la describe Pablo en su saludo, es una iglesia a la que no le falta nada. Y por eso he pensado en esta iglesia, porque digo: wow, esa iglesia me inspira. Que estemos enriquecidos en Cristo, que se muevan los dones espirituales, que la palabra que se predique en este lugar sea palabra del Señor verdaderamente, que no nos enredemos en doctrinas, que no nos enredemos en comentarios, que no nos enredemos en cosas vanas, sino que prediquemos la palabra. Por supuesto que sí, es la iglesia que queremos. Y seguramente los creyentes de Corinto se sentían orgullosos de tener esta iglesia, ¿vale? Imaginaros, qué orgullosos estarían. Pero ¿qué pasa? Que llega el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Corintios, y Pablo tiene que escribir esto. Capítulo 3, versículo del 1 al 4. Dice Pablo: de manera que yo, hermanos,
No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? La pregunta que me sugiere, después de la introducción que hemos hecho de esta iglesia, es: ¿se puede tener todo y seguir siendo carnal? ¿Está claro que sí? ¿Está claro que sí? Le estaba pasando a la iglesia de Corinto. Lo tenían todo, estaban enriquecidos en todo. Pero Pablo dice: no os pude hablar como a espirituales. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y de ahí que surge en mi corazón el deseo de que busquemos lo mejor para nuestra iglesia. Porque la iglesia de Corinto tenía cosas que cualquier iglesia puede desear, pero les faltaba lo mejor. Les faltaba lo mejor. Y yo quiero que nosotros nos enfoquemos en este tiempo en lo mejor. Tengo la sensación, con lo que Dios nos está hablando en este tiempo como iglesia, de que Dios nos está permitiendo echar algunos cimientos, algunos elementos que van a ser clave para el sostenimiento de nuestra iglesia. Porque podemos impulsar distintos ministerios, promover distintas actividades, pero si el fundamento no está sólido, tarde o temprano caerá. Y Dios nos viene hablando de algunos elementos que van a ser muy claves y fundamentales para nosotros: la paz, la unidad y el amor. Hoy vamos a hablar del amor, porque esta iglesia de Corinto lo tenía todo, pero les faltaba lo más importante: les faltaba el amor. Y esa falta de amor les estaba ocasionando graves problemas. Vamos a ver los que destaca Pablo. Hay 3 problemas. Creo que me salté una diapositiva, Laura, tal vez. ¿No? ¿Voy bien? Hay 3 problemas que vamos a destacar. No nosotros, los destaca los destaca Pablo en su escrito a esta iglesia. La primera eran divisiones. Si seguimos leyendo, Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 11, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Así que, primer problema: hay divisiones en la iglesia. Y Pablo les confronta ante esta situación por los reportes que ha recibido. No quiero imaginar lo que le pasó a los amigos de Cloé, que fueron los que llevaron la noticia a Pablo, ¿no? Dice: he sido informado por parte de los de Cloé que hay divisiones entre vosotros. Si nosotros viésemos esto desde el punto de vista puramente humano, diríamos: hay que sacarlos de Cloé. Hay que sacarlos de Cloé porque van contando cosas que no queremos que se sepan. Pero lo cierto es que esta información del grupo de los de Cloé permitió que Pablo introdujese una corrección importante para la iglesia, para evitar las divisiones. ¿Cuál era el primer desacuerdo? Unos decían: yo soy de Pablo, del fundador de la iglesia. A esto les gustaba la teología. A esto les gustaba que cada año hubiese un seminario teológico, que se estableciesen escuelas bíblicas, los de Pablo. Y otros decían: no, nosotros somos de Apolos. Apolos era un hebreo con una gran capacidad para la predicación, un hombre muy elocuente. Lo encontramos en otros textos de la palabra, Apolos. Y otros dijeron: no, nosotros somos de Apolos, nos encanta su predicación, nos encanta cómo enseña. Y otros decían: pues nosotros somos de Pedro. Nosotros somos de Pedro porque él sí fue discípulo del maestro, él sí caminó con el maestro. Nosotros somos de los de Pedro. Él sí que tiene la autoridad. Varón de varones le llamaban a Pedro. ¡Wow! Y otros decían: pues nosotros somos de Cristo. Estos quizás eran más orgullosos todavía que los otros, porque estos decían: pues a mí no me vale ningún hombre, a mí solo me vale Cristo. Y no sabemos realmente cuál era más orgulloso de qué. El problema es que esa situación estaba generando divisiones en la iglesia, estaba generando contiendas. Y esta era solamente una de ellas. Si leemos más adelante, vamos a encontrar otra dificultad en temas que tenían que ver con cosas que la iglesia tenía que tratar. Por ejemplo, ¿es mejor quedarse soltero o casarse? ¿Debían comer carne de los sacrificados a los ídolos, sí o no? Estaban decidiendo aspectos matrimoniales, estaban decidiendo si la mujer tenía que seguir usando velo o no. Y todo esto generaba divisiones, conflictos en la iglesia. Nosotros este viernes pasado
porque queremos lo mejor para nuestra iglesia. Estuvimos orando aquí un grupo de personas, clamando al Señor por la unidad de nuestra iglesia, porque creemos que es importantísima para evitar las divisiones. Y la iglesia de Corinto las estaba viviendo. Una iglesia que lo tiene todo, pero le falta el amor, experimentará problemas, como le estaba pasando a esta iglesia. División entre ellos por los líderes de la iglesia. Segundo aspecto que destaca Pablo, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a niños en Cristo. Así que había una falta de crecimiento espiritual. Los creyentes que no crecen espiritualmente se comportan como niños. ¿Qué hacen los niños? Se pelean por los juguetes. ¿A que sí? ¿Verdad? ¿Qué hacen los niños? Un día son súper amigos y a los 2 días ya no eres mi amiga. ¿No? ¿No has escuchado a los niños decir eso? Pues ya no eres mi amiga. Ya a los 10 minutos están jugando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay madurez en ellos. Y Pablo les está diciendo: no os pude hablar como a personas maduras espirituales, he tenido que hablaros como a niños. ¿Por qué? Porque no estáis preparados para el alimento fuerte, para el alimento más consistente. Pablo indica que andan de la misma manera que las personas que no tienen a Cristo. No comprenden lo que el Señor está haciendo porque no están en comunión con Él. Y entonces viven en peleas, viven en discusiones, viven en conflictos como niños. Así que hay una falta de crecimiento espiritual en la iglesia. ¡Wow! Cuidado, tienen todos los dones. Cuidado, tienen grandes ministerios, lo tienen todo. Pero Pablo ha detectado que hay una falta de crecimiento espiritual. Y si seguimos leyendo, llegaríamos al capítulo 5, donde la Biblia dice que en esta iglesia había una cuestión de pecado que nadie trataba. Había un hermano de la iglesia que tenía una relación de fornicación con la pareja de su padre. Y dice Pablo: pecados de los que ni siquiera entre los gentiles se escucha hay en la iglesia. ¿El problema cuál es? Que nadie está haciendo nada, que nadie lo está gestionando. Así que otro problema que tienen es la indiferencia ante el pecado. Y si lees el capítulo 6 de Corintios, te vas a encontrar con que los hermanos andan en denuncias por temas laborales, porque no cumplen sus compromisos, y entonces lo llevan a los tribunales, se denuncian entre ellos, y Pablo dice: ¿pero qué estáis haciendo, hermanos? O sea, ¿no hay nadie con madurez en la iglesia que os ayude a gestionar estas problemáticas? Así que aquí vemos una serie de conflictos que está pasando en esta iglesia. Y yo quiero animarte, hermano y hermana, a que si tú crees que hay algo en tu vida que no está funcionando bien delante del Señor, te acerques a una persona en quien confíes, a quien le asignes una madurez espiritual la suficiente para confesar lo que está pasando en tu vida. Pide ayuda. No mantengas tu pecado en lo oculto. Pero Dios, para quien vivimos, Él lo está viendo. Y en el discipulado de membresía esta mañana decíamos: el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos separa de los propósitos de Dios. El pecado trae muerte espiritual a nuestra vida. Así de que si hay algún aspecto de tu vida que no está en orden, confiésalo, háblalo, busca un responsable, busca un líder espiritual de nuestra iglesia. Tenemos a Ángel, tenemos a Rafa, tenemos a Santiago, tenemos a José, personas que durante años han sido responsables en esta congregación. Podéis acudir a ellos, confesar vuestra situación y buscar ayuda. Pero no consintamos el pecado en nuestras vidas, porque tarde o temprano nos pasará factura. Así que entre tanto desajuste que estaba viviendo esta iglesia, llegamos al capítulo 13 que hemos leído al inicio, el capítulo del amor. Y Pablo nos ofrece una solución para todas estas problemáticas que pueden venir a la iglesia. Y vuelvo y repito, creo que Dios nos está en este tiempo hablando para que echemos los cimientos sólidos, para que seamos la iglesia que Él quiere. Amor, unidad, paz, ayuda. Son elementos básicos si queremos ser la iglesia que el Señor tiene en su corazón para nuestro tiempo. Y vamos a hablar rápidamente también del capítulo 13 que leímos inicialmente. Porque la solución es poner en práctica el amor bíblico. Poner en práctica el amor bíblico. Las características que señala el capítulo 13 del amor nos ayudan a evaluar nuestras relaciones personales y reconocer
si este amor es auténtico o no. Así que lo vamos a hacer de una manera, porque el texto nos dice lo que es el amor y lo que no es el amor. Es interesante, vamos a ver lo que no es el amor bíblico y vamos a ver lo que sí es el amor bíblico. Dice, quien ama de verdad es paciente. Hemos leído. Quien ama de verdad es paciente. Este tipo de amor nos capacita para sobrellevar a otros. Quien ama de verdad desarrolla una paciencia para soportar a las personas más insufribles que pueden haber. Y todos conocemos a personas que son incómodas, que son difíciles de sobrellevar. Pues si nosotros entendemos que hemos sido llamados a vivir ese tipo de amor bíblico que leemos en 1 Corintios 13, vamos a desarrollar paciencia. La paciencia necesaria para soportar a las personas. No nos costará tanto hacer un esfuerzo por llevarnos bien. Además dice, quien ama de verdad es benigno. La persona que ama de verdad es bondadosa, porque manifiesta amabilidad hacia los demás. Es amable hacia los demás. Así es el amor bíblico. Quien ama de verdad no, esto hemos dicho lo que sí es el amor, es bondadoso, es paciente. Ahora, quien ama de verdad no es celoso. Quien ama de verdad no es celoso. La persona que ama de verdad no tiene envidia. Si amamos de verdad, nunca daremos lugar a los celos. No vive con sospechas en su corazón. ¿Qué será lo que quiere este? Esto me lo dijo porque estaba pensando esto, que no sé qué, que eso fue por lo que el otro día. El amor genuino, el amor de Dios, no anda en medio de la sospecha. Es transparente, es sincero. Pero a veces nos comportamos de esa manera, porque venimos de compartir en un mundo donde los celos, las envidias, el orgullo, la competitividad se impone. Pero de puertas para adentro, hermano. Aunque tienes que intentar llevar el amor de Cristo fuera, por supuesto que sí. Pero estamos hablando de los fundamentos que estamos estableciendo en la iglesia. Y el amor de Dios no es celoso. No anda con sospechas. El amor genuino, el que ama de verdad, no es jactancioso. No busca ser el centro de todo. La persona que ama de verdad entiende que de la misma manera que Cristo se entregó en amor, Él cede en amor por los demás. Así que el que ama de verdad, dice la Biblia, no es jactancioso, no busca ser el centro de atención. El que ama de verdad no se envanece, no es arrogante, no se siente superior ni orgulloso, no es indecoroso. Eso significa que se comporta de manera que no es vergonzosa, que muestra siempre una conducta cortés y no ruda. Quien ama de verdad no busca lo suyo, no va por la vida buscando beneficios personales, ni pretende salirse siempre con la suya. ¿Conocéis gente así? Que lo retuerce todo hasta que tú por fin tienes que decirle, venga, vale. ¿No? Quiere salirse con la suya como sea, ¿no? Y tú se lo argumentas, y tú hablas, intentas entrar, ¿no?, en acuerdo, tú te haces todo el esfuerzo necesario y al final terminas por decir, venga, vale, ¿no? Venga, vale. Esa persona busca lo suyo, no le valen argumentos, no le vale lo que tú le estés diciendo. Así, pero el amor genuino, el amor de Dios, no busca lo suyo, como hemos leído en 1 Corintios 13. Dice, no se irrita. Alguien que ama no se deja provocar fácilmente. Esto no quiere decir que nunca se enfade por algo. Lo que quiere decir es que no está siempre al borde de la ira. No está siempre al borde del enfado. Que a la mínima que le dicen algo, salta. Dice, el amor de Dios no es así. El amor de Dios no se irrita con facilidad. No da lugar a la impaciencia. El que ama de verdad no guarda rencor. No pasa el tiempo meditando las ofensas recibidas. No alimenta su alma con sentimientos incorrectos, porque le cuesta olvidar. No guarda rencor, ¿no? ¿Cómo somos nosotros? ¿Somos de los que perdonamos pero no olvidamos? No, yo no te preocupes, yo te perdono, pero que sepas que no olvido.
¿No habéis escuchado eso alguna vez? A lo mejor hasta lo hemos dicho, ¿verdad? Pues dice que ahí no está el amor de Dios. Ese yo te perdono pero no olvido, no incluye el amor de Dios. Dice que el amor de Dios, el verdadero amor, el genuino amor, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, además, sino que se goza en la verdad. Hace énfasis en lo positivo y no en lo negativo de las personas. Se regocija con los triunfos de otro. Es sincero. Se goza en la injusticia. Se goza en la verdad. Wow, este amor es el que yo quiero, porque quiero lo mejor para nuestra iglesia. Quiero que tú también te lleves esta palabra en esta mañana en tu corazón y digas allí en tu lugar de oración: Señor, queremos lo mejor. Queremos el amor que tú dejaste en tu palabra para tu iglesia. Queremos estar atentos a los comportamientos que generan divisiones. Queremos estar atentos a los comportamientos que dañan mi integridad. Queremos estar atentos, Señor, a todo aquello que se aleja de lo que tú soñaste que deberíamos ser como iglesia en este tiempo en Fuenlabrada. Queremos ese amor entre nosotros. Y no se queda ahí. Pablo sigue diciendo: quien ama de verdad, todo lo sufre. Quien ama de verdad, soporta todo lo que pueda venir. Sean insultos, heridas, desilusiones. Si tú a lo mejor has tenido que soportar heridas, desilusión, insultos, hay solución en el amor del Señor. El Señor puede levantarte, y no solamente levantarte, además enseñarte a amar como Él quiere que amemos. Porque el amor genuino todo lo sufre. Y está preparado. Está preparado. Recuerdo un pastor de nuestra iglesia, una predicación hace unos años. No recuerdo el contexto, pero recuerdo esto porque me impactó cuando lo dijo. Dijo: yo cuando salgo de mi casa, que voy para la iglesia, dijo, voy preparado para perdonar. Imaginaros, ¿no? Y me impactó. Porque a veces en la iglesia encontramos frases, comportamientos, ¿no? Acciones que nos llegan a doler, que nos llegan a herir. Una hermana hace un tiempo, estaba yo sirviendo el café, porque nosotros éramos los responsables del área de compañerismo en nuestra iglesia. Bueno, lo somos todavía, ¿no? Y parte de lo que hacíamos era invitar un café a los hermanos que llegaban pronto a servir a la iglesia, que al ser una iglesia grande pues tiene mucha gente que llega temprano, y nosotros preparábamos un café para que los hermanos llegaran y compartiesen un tiempo juntos, ¿no? Se relacionasen. Y llega una hermana a la que hacía mucho tiempo yo no veía. Sabía que ella había solicitado la ayuda social de nuestra iglesia, y yo soy el responsable de la obra social de la iglesia. Bueno, no es que me guste estar en todo, pero como trabajo para la iglesia pues tengo muchas tareas, ¿no? Entonces esta hermana había solicitado la ayuda, nos había enviado la documentación y la citamos para que viniese a recibir la ayuda que nosotros damos como iglesia. Y no llegó, no apareció. Así que yo la siguiente semana le llamo, no me contesta. Siguiente semana le llamo, no me contesta. Yo dije, bueno, pues ya está, la hermana habrá solucionado su situación. No le volví a ver por muchos meses. De repente estamos allí en el tiempo de café y viene esta hermana, como 6 o 7 meses después. Se viene y me dice: pastor, buenos días, casi me morí y me llama. Wow. Yo me quedé, ¿no? Te quedas frío en ese momento. Es un ataque tremendo, ¿no? Contra lo que es la paz y la armonía en la iglesia, ¿verdad? Y entonces recordé lo que ese pastor dijo en esa predicación. Creo que por eso lo recuerdo con tanta frecuencia. Cuando él dijo: yo salgo de mi casa preparado para perdonar. Entonces miré a la hermana y le dije: bueno, hermana, yo creo que me parece recordar que te llamé, pero ¿qué te necesitas? Pero por dentro ciertamente mi corazón estaba inquieto, ¿no? Así que tenemos que estar preparados para ofrecer ese amor que perdona, ese amor benigno, ese amor bondadoso. El amor que todo lo sufre. Dice además Pablo: ese amor todo lo cree, siempre confía en el otro. Qué importante es esto. Como decíamos hace un momento, qué importante que entre hermanos podamos tratarnos con esa confianza, con transparencia, con sinceridad. Creerle que si este hermano me está diciendo algo es así, ¿por qué tengo yo que intentar descubrir que hay algo más detrás? No tendría por qué ser así. Así que el amor de Dios todo lo cree
Y yo quiero tener ese amor en mi corazón. Yo creo que ese amor llene nuestra congregación y podamos ser transparentes, sinceros, sencillos, humildes, siguiendo el ejemplo del Maestro, mansos y humildes. Todo lo espera, dice Pablo. Ese amor todo lo espera. Mantiene una actitud optimista ante el futuro. No pasa grandes periodos preocupado por el mañana. ¿Te preocupa el mañana, hermano? ¿Te preocupa algo del mañana? Dios está en control de todas las cosas. Y aunque el Euribor siga subiendo, Dios suplirá todas las cosas. Y aunque siga subiendo el aceite, Dios suplirá todas las cosas para sus hijos. Así que el amor de Dios todo lo espera. Está confiado en el Señor. El amor genuino todo lo resiste, aún en medio de grandes conflictos. Quien ama de verdad soporta el sufrimiento y además muestra paciencia y perseverancia bajo presión. Termina Pablo diciendo: el amor nunca deja de ser. Quien de verdad ama sigue haciéndolo a pesar de las circunstancias difíciles que puedan venir. Yo quiero lo mejor para nuestra congregación, hermanos. ¿Queremos lo mejor? Voy a pedir el favor que subas, Rubén, por favor. Bueno, y Tania, ¿no? Los músicos que vayan a participar. El amor nunca deja de ser. Esta iglesia de Corinto, en la que hemos tomado como referencia en esta mañana, para aprender de una iglesia que lo tenía todo. Corinto era una ciudad rica. Corinto estaba ubicada en un paso del Mediterráneo que en su momento fue el más importante en cuanto a comercio. Era una ciudad que priorizó mucho por las artes, por la educación. Y allí estaba la iglesia de Corinto. Pero también fue una iglesia, también fue una ciudad conocida por su perversidad, sobre todo en el ámbito sexual. Y allí estaba la iglesia de Cristo, siendo luz, rica en todo, pero con una serie de dificultades que Pablo dice: tenéis que tratar con estas situaciones. Os voy a dar la solución. La solución se llama amor. Y no cualquier amor, el amor de Dios. Porque este amor del que estamos hablando no es fácil. Seguramente tú, cuando hemos hablado, habrás pensado, habrás recordado personas que te hicieron daño. Y tú dirás: uff, es que yo a esa persona de verdad que yo era... No, situaciones que dirás: no, es que yo esto no lo voy a olvidar nunca. Esto no lo voy a olvidar nunca. No sé lo que te pueda venir a la cabeza. Cuestiones con tu trabajo, con tus jefes, te hicieron daño, te destituyeron, yo no sé. No sé lo que te pueda venir a la cabeza. Y tú dirás: este amor es imposible desarrollarlo en mi vida. Te tengo una buena noticia. El amor de Dios es posible que se desarrolle en nosotros. Y Pedro nos da la clave. Pedro nos da la clave de cómo es que es posible que ese amor se dé en nuestras vidas. Dice primera de Pedro 1:22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice Pablo que si nosotros nos mantenemos en obediencia a Dios, si nuestra alma está purificada por la obediencia a Dios, si nuestro corazón es puro, examinamos constantemente nuestro corazón y nos preocupamos de tener una vida espiritual fuerte, ese amor es posible. Ese amor es posible. Así que solo quiero lo mejor. Queremos lo mejor en esta congregación, hermanos. Y como sabéis, no estamos hablando ni de música, no estamos hablando ni de buenos cuadros, ni de unas salas muy bonitas. No estamos hablando de mejorar la fachada de nuestro edificio. Estamos hablando de la iglesia que Dios quiere. Y la iglesia que Dios quiere es una iglesia donde la paz, la unidad y el amor que solamente Él puede generar en nosotros, por la obediencia, por buscar tener un corazón puro delante de Dios y por el crecimiento espiritual de nuestras vidas, es posible que se dé entre nosotros. Vamos a ponernos en pie y le decimos al Señor: queremos solo lo mejor. Queremos solo lo mejor. Mientras adoramos al Señor, yo te pido que tú medites en esta palabra que hemos escuchado en esta mañana.
Y si esto ha llegado a tu corazón, díselo al Señor. Díselo al Señor: sí, quiero solo lo mejor. Queremos ese amor entre nosotros. Queremos ser esa iglesia que tú pensaste para el 2024 aquí en Fuenlabrada. Estamos terminando el 2023 y estamos echando los cimientos para bueno, el Señor está echando los cimientos en nuestro corazón para que seamos la iglesia que Él soñó que debíamos ser. Él nos está diciendo que es lo más importante que va a movernos como iglesia. Gracias, Señor.